¿no? Y la de acá es la albahaca, ¿no? Sí, esa es la albahaca más usada para, en este caso, cuando se hacen los tallarines verdes o algún pesto, ¿no? Para un plato italiano, una cosa así. Eh, Esto sí es un arbusto de 70 centímetros, desarrolla bien y siempre hay una buena cosecha, que incluso se puede cosechar para hacer ensalada, no necesariamente un plato de fondo, pero es bien aromático y esta planta es bien agradecida porque de momento cuando ya está madura genera una floración y te deja semillas y estas semillas vuelven a caer o las siembras y tienes albahaca todo el año. Les contaba que, por ejemplo, esta planta, la albahaca, es considerada como, le dicen la hierba real, o sea, porque para los griegos era una planta muy especial, ¿no? Claro. Por el aroma. El aroma, sí. Y hay varias albahacas que hemos visto, albahacas con un sabor a limón, hay unas albahacas moradas, pero entre todas esta es la albahaca que decimos la albahaca nacional, que es la que prospera muy bien. Sí, y prospera bien en nuestras condiciones para poderlas cultivar. ¿Y la de allá? Sí, de acá también esta es la planta tomillo, ¿no? Es de hoja muy pequeña. Lo bueno del tomillo, orégano y romero se pueden cultivar todo el año en nuestras condiciones de sitio. Muchas de las plantas aromáticas en verano sufren mucho porque con mucho sol la temperatura se eleva, ¿no? Pero tomillo es muy agradable también para poderlo consumir, se consume igual que el orégano y es muy agradable, ¿no? de usarla. Ahora, este tomillo, como les dije, la pueden cultivar todo el año y va a estar perfecta, en buen estado y es muy agradable, ¿no? Ahora, todos me preguntaban, ¿se puede tener las plantas aromáticas, por ejemplo, en un departamento? O como todas son de sol, digamos, no se pueden tener en un departamento. Se pueden tener en un departamento, pero en las ventanas. En las ventanas. Y qué mejor que tenga una orientación bien al este o al oeste, donde vamos a tener más sol, más incidencia solar. O sea, el sol acá sale del este. Bueno, de las 6, 7 de la mañana tenemos sol hasta las 11, 12 del día. Con que tenga 4 horas de luz solar, ya la planta ha podido hacer su proceso de fotosíntesis. Y ventanas que están hacia el oeste, donde van a tener más incidencia solar, ¿no? Que ya el sol está a las 12, 1 del día y queda hasta las 6 de la tarde, va a ir muy bien ahí. Y las plantas también, cuando están en maceta y están en ventanas, hay que rotarlas, hay que girarlas, hacerle un giro de 180 grados para que pueda también a la siguiente semana hacer su fotosíntesis. Es parte del proceso de la planta para que pueda seguir desarrollando. Las condiciones de agua también es importante, o la calidad de agua, como siempre lo hemos dicho, tiene que ser un agua reposada. Y también que las aromáticas no requieren de un sustrato muy rico en materia orgánica, muy bajo. ¿El sustrato es casi similar para todas o es que cada una tiene su...? Genéricamente puede ser similar. La única diferencia podría ser en la hierbabuena, la menta, que son plantas de mayor consumo de agua. Entonces, por lo tanto, necesitan un sustrato más pesado o más retentivo en agua que a las diferentes especies o cultivares de plantas aromáticas que son más de un suelo más seco, o sea, de un sustrato más resecón, que como lo dijimos en el anterior programa, que podría asemejarse un poquito a un sustrato de cactus o suculentas. Entonces tampoco es darle mucho fertilizante y mucha materia orgánica para que la propia planta se alimente mediante la fotosíntesis, genere toda su energía y la misma planta genere ese aroma característico y sobre todo también el aceite que va a generar para protegerse del frío. Entonces eso se va a generar a medida que el sustrato sea muy pobre y que no retenga mucha agua. Ahora hablamos, por ejemplo, a mí me encanta el cedrón, yo sé sí, agradable. Pero siempre se me muere, señor Luis. ¿Qué puedo pero hacer? Se le muere solo en verano. Sí, se me muere en verano, claro. Es cierto. Lo que pasa es que cuando nosotros ya tenemos cedrón, es una planta que se puede adaptar, es mejor ya adquirirla ahora en marzo o mayo, otoño, invierno, primavera, lo vamos a adaptar. Y para cuando ya ingrese el verano, aunque usted no lo crea, hay que bajar la dosis de riego. ¿Por qué? Porque el cedrón es un arbusto y acá en las condiciones que tenemos, hace mucho calor, vamos a echarle más agua. El sustrato va a retener agua. Y al retener agua y a alta temperatura se activan ciertos patógenos, hongos, por decirlo así, y esos hongos malogran la raíz y se muere la planta. Pero que la planta hay que regarla muy poco en verano, en este caso orégano, el cedrón que usted dice,
Pero aún así, si usted ve que la planta está deshidratada, es mejor atomizarla el agua en el follaje. Y muchas veces cometemos el gran error, muchas veces, no, está deshidratándose y más agua en el sustrato. Y no es tanto en el sustrato, porque el sustrato ya tiene el agua que necesita. Lo que pasa es que hay una deshidratación en verano porque hay corrientes de aire muy seco y la humedad relativa del ambiente es muy seco, entonces las hojas se encartuchan, se mueren. Entonces la única forma también que se muere es cuando incrementamos mucha agua en el sustrato. Entonces hay que bajar el dosis ahí. Claro. O controlarlo. Ahora para nuestros amigos que se encuentran, por ejemplo, en el Cusco, por ejemplo, en la sierra del Perú, sabemos que en los meses, por ejemplo, de julio, que el sol es muy fuerte en provincia, desaparece el cedrón. Sí. Desaparece. Pues, yo voy, por ejemplo, cuando fui de viaje, buscaba, pero quiero llevarme cedrón y no había, no había ningún mercado, nada. Pero en los meses que empieza la lluvia, en cantidad, y con hojas bien grandes. Así es, porque la humedad relativa se incrementa. Y la planta es sabia, ¿no? Porque cuando la humedad relativa es muy baja, las hojas se desarrollan muy pequeñas. Cuando la humedad relativa es más, las hojas se agrandan. Y eso podemos ver una especie de planta cultivada en costa y cultivada en la selva. Que podemos controlar el pH, la acidez del suelo, ¿no? Ya lo podemos controlar, pero a tanta humedad relativa en la selva va a generar una hoja grande. Ahora, usted mencionaba en Cusco, claro, pero lo que pasa es que hay que ver un tipo de sustrato adecuado para que la planta perdure, para evitar mortandad. Pero lo más importante al interior del país, sea Cusco, Huancayo, Junín, ¿no? Donde tenemos climas, así como hay un buen sol en el día de 30 grados, en la noche también baja la temperatura, 5 a 7 grados, y eso es muy bueno para la planta aromática. Lo que no nos sucede acá en las costas de Perú en pleno verano, porque nosotros tenemos en el día 30 a 32 grados, y en la noche estamos con 22 grados. Entonces las aromáticas no prosperan. Las aromáticas necesitan unas temperaturas muy bajas, o sea, 5 o 7 grados para generar el aroma, generar el aceite. Y esa es una de las razones que muchas, ¿no?, señoras, que uno va al mercado y encuentra una señora vendiendo plantas aromáticas de buen aroma porque ellas las traen del interior del país, de las quebradas, y en andenes las siembran donde hay temperaturas bajas. Entonces ahí genera un buen aroma, lo que no lo podemos conseguir de repente acá. Por eso la recomendación acá en las costas del Perú es cultivar plantas aromáticas, que incluso las propias fresas, desde mayo, ¿no?, hasta diciembre. Verano hay que dejarlas, ahí van a estar feitas, pero hay que dejar que pase el verano porque no van a prosperar como se ve. Y mucha gente a veces se decepciona, ¿no? Yo le digo, no, dejen la planta que descanse, está un poquito quemadita, amarilla, dejen que pase el verano, ya de ahí van a ver cómo va a prosperar. Usted nos comentaba en uno de sus talleres que en algunas oficinas habían puesto, por ejemplo, jardines verticales de plantas aromáticas. Así es. ¿Y cómo servía, por ejemplo, para las personas que a veces están con mucho estrés en las oficinas, con mucho trabajo, y de pronto salían a una especie de patio? Eso es en el piso 11, en el Oficina Germín. Ahí está el patio de comida, que es más que nada el restaurante, y un área de descanso de 2 horas. Entonces, ahí nos contrató una empresa de arquitectura para hacer una cubierta vegetal en paredes, y la propuesta era hacer un jardín aromático, ver el tema de aromaterapia. Y bueno, se nos dijo qué planta podíamos ver que se adapte. Nosotros dimos la propuesta del orégano y dimos también propuesta de romero. Entonces fueron esas 2 plantas aromáticas de las cuales colocamos. Y bueno, era un pasadizo donde la gente subía, y como estaba la luz solar directa, y el orégano generaba un aroma y les aperturaba más el apetito. Y podían hacerlo muy bien, y posteriormente pasaban a la otra área donde hay unos jardines verticales donde había romero, también eso los relajaba muy bien. Y eso hoy en día estamos viendo ya otro tipo de plantas. Por ejemplo, hierba cataria, la que mencioné, ya lo hemos considerado en jardín vertical. Queremos tener siquiera unas 8 especies de plantas aromáticas que estén en jardín vertical. No solamente con el tema de aromaterapia, sino que su propio jardín vertical usted pueda pañar o cosechar y poner a la ensalada. Siempre y cuando conociendo las propiedades nutritivas, o qué aminoácidos o minerales o algún ingrediente activo que sea bueno para nuestra salud. Las plantas aromáticas frescas nos las van a dar. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, y en la segunda parte el señor Luis nos va a contar cómo es que se puede tener este tipo de plantas también en jardines, en estas mantas verticales, ¿no? Y dónde las pueden ubicar también. Volvemos en un instante. Hermana, he sacado el micrófono porque había un poco de interferencia. Ahora se escucha mejor. Ok, gracias.
señor. Señor Luis, y ahora no ha viajado, ¿sí? No, el año pasado no he viajado, este año creo que tampoco. El próximo año sí, porque... El año pasado lo encontré, ¿se acuerdan? En el aeropuerto. Sí, ¿no? Sí, pues el año pasado yo viajé, Sí, porque mis hermanos me invitaron a ir a España y ahí lo veí en el aeropuerto. Sí. Todavía Este año no creo, porque estoy terminando todas las investigaciones sí. y estoy haciendo un tema de cultivo nuevo. Y creo que este año me voy a dedicar más a cultivar más plantas ornamentales. Y así porque me he tomado casi 5 años de investigación, pero la parte comercial no la he forzado como debe ser, ¿no? Entonces ahora sí es un cambio en ese aspecto, ¿no? Y estudiar inglés para poder viajar a Alemania, Holanda. Y ahí tengo contactos, pero el idioma es lo que Claro, me falta. y es importante porque no solo en Francia, en todos los países Sí. se hablan inglés. Sí. Y a veces uno dice, no, voy a ir a Francia, voy a aprender francés. No, Sí. en realidad el inglés es importante. Sí, y más por un tema de investigación, traer información, siempre te piden en inglés, ¿no? Entonces, he tenido invitaciones incluso para ir a la India también para exposiciones de flores. Hay unos colombianos que quieren para ir, pero no tendría sentido Claro. con el idioma, ¿no? ¿Listos? Listo. Bien, 3, 2, 1, al aire. Y volvemos en esta segunda parte. Estamos hablando sobre las plantas aromáticas. Hoy nos acompaña Jardín Urbano, el señor Luis de la Cruz. Y estamos aprendiendo cómo cuidar estas plantas, si las podemos tener en casa. Y el señor Luis nos hablaba también sobre estos mantos verticales, Sí. que ahora los podemos ver en las oficinas, también en algunos centros comerciales. Y ya también en algunas casas los he visto, estos Sí, mantos. estas mantas verticales, le decimos una manta vertical o de cultivo, son apropiadas para poderlas instalar en la pared o en los muros y ahí podemos sembrar. Ahí calculamos que son 50 plantas por metro cuadrado que se puede colocar. Esto se ha dado a consecuencia que, como bien sabrán, los espacios cada vez se reducen y las terrazas, ¿no? Entonces hoy en día estas terrazas que entregan en los departamentos son muy pequeños, entonces colocar ahí 3 macetas prácticamente te quedas sin terraza. Para eso nos vamos a los muros y lo bueno que podemos hacer ahí es que en esas mantas podemos instalar 50 plantas por metro cuadrado, entonces podemos colocar ciertas plantas ornamentales, pero también podemos colocar plantas aromáticas que constantemente se está consumiendo, ¿no? Porque, como les dije, o sea, no solamente es ir a comprar filtrantes o de repente comprar hierbas aromáticas, porque también hay que ver que dónde están cultivadas. Muchas veces las traen del interior del país y como bien se sabe hay relaves mineros que están contaminados los ríos y eso están regándose con eso. Entonces muchas de las plantas aromáticas también absorben metales pesados y al consumirlo ya imagínense dónde se alojan los metales pesados. Ahora, y qué mejor que cultivarlo, pero muchas personas dirán, oye, pero cultivarlo en zonas urbanas también con toda la contaminación del CO2, también, o el O2, hay una contaminación que la planta la basura, pero es más mínimo comparado con un relave de mina, ¿no? Con mercurio y todas esas cosas. Ya de por sí, nosotros como seres humanos estamos pues casi consumiendo 20.000 litros de aire, ¿no? O sea que es bastante, ¿no? Entonces, así que tener unas plantas aromáticas ahí en las zonas urbanas no es tan complicado. Porque mucha gente dice, no pueden sembrar plantas aromáticas ahí, no pueden sembrar árboles frutales que lo contaminan. Entonces, las plantas también, o sea, forman parte de nuestra vida. Ahora, en nuestros jardines, por ejemplo, que tenemos también plantas ornamentales, todo tipo de plantas, ¿por qué no incluir también este tipo de plantas, no? Sí, mire, las plantas aromáticas tienen un aspecto muy agradable de forma ornamental. Entonces, solamente hay que verla cómo asociamos en follaje, textura de colores, hojas, color. Pero también las plantas ornamentales, también podríamos decir que algunas son incluso hasta medicinales, pero no las conocemos. Entonces las tenemos como flores, algunas son comestibles, hay flores comestibles. Por ejemplo, Hemerocalis es una planta ornamental. La flor se puede consumir en ensalada, los japoneses lo hacen, ¿no? Entonces, después podemos ver otras plantitas más de las que podemos colocar. Por ejemplo, madreselva es una enredadera perfumada, pero la madreselva nos sirve justamente sacar 3, 4 hojas con su florecita, hacemos una infusión y nos hacemos un mate y eso cortamos un insomnio, ¿no? Y podemos dormir bien.
y es una planta ornamental. Entonces, en las plantas ornamentales falta conocer mucho qué propiedades nos pueden dar, al igual que las mismas aromáticas que ya sabemos, pero que sí se pueden asociar con las plantas ornamentales y tenerlo en los jardines. Entonces nuestro jardín sería pues no solamente un jardín ornamental, sino sería nuestra farmacia o nuestro vergel de hierbas aromáticas que dan aspecto ornamental agradable visualmente, pero al mismo tiempo es alimenticio que puede dar eso. Ahora, también hay que saber qué plantas podemos sembrar juntas, ¿no? A mí me decían, por ejemplo, que la hierbabuena y la menta generalmente son un poquito invasivas y a veces como que no deja que otras plantas crezcan. Sí, eso se llamaría alelopatía. Se le dice alelopatía cuando algún tipo de planta quiere tener un espacio y ese conflicto se genera con otras plantas alrededor a consecuencia por el tema de agua, de luz y ciertos minerales que hay en el mismo suelo. Entonces cuando la planta detecta eso, entonces elimina. Eso lo hace el eucalipto, las plantas aromáticas también lo hacen. Pero cuando las plantas ellas mismas entienden de que hay agua para todas, hay nutrientes para todas, hay materia orgánica para todas, y hay un cuidado, no generan esa alelopatía. Sí, se adaptan, no hay una alelopatía. Por otra parte, tampoco no podemos hacer un monocultivo, tenemos que asociar muchas plantas para que entre ellas se ayuden a un ataque de plagas, a algún tipo de enfermedad. Lo que sí tendríamos que diferenciar es plantas de pleno sol y plantas de poco sol, o plantas de un pH un poquito ligeramente alcalino o plantas ligeramente de un pH ligeramente ácido. Esas dos alternativas de repente sí las tenemos que controlar, pero de ahí las demás todas van bien. O sea, yo hago huertos y en los huertos no soy de alinear plantas. Para mí un huerto es donde crece las plantas de forma donde tiras la semilla y tiene que crecer ahí, al costado crece otro y otro, y también crecen las malahierbas, como se dice, que ya no se le dice malahierbas, sino se le dice plantas voluntarias. Y hay ciertas plantitas que las decimos malahierbas, pero algunas son medicinales, como el paico, y algunas son comestibles, como la verdolaga, el yuyo, que crecen. Pero se nos enseñó que es mala hierba y las eliminamos, y no es así, porque esas plantas las puedes consumir, y si no las consumes, al menos las arrancas y las dejas que se composte, y ahí están, pues, o sea, parte de la materia orgánica para que se incorpore al suelo y ayude a la otra planta. Entonces, había, por ejemplo, el diente de león, ¿no? También, que lo sacaban y decían y que lo sacan, y hay mucha gente que conoce el diente de león, que es muy bueno para tratamientos hepáticos, para el hígado, y también ven que entre espinaca y diente de león, el diente de león tiene mayor concentración, ¿no?, de hierro, ¿no?, es lo que me decían. Entonces hay gente que consume. En Europa mismo se vende pues atados de diente de león en los supermercados, ¿no? Y acá no, acá lo eliminan. Entonces solamente falta conocer qué propiedades nos da esa planta. Entonces no podemos irle a la hierba, sino plantas voluntarias. Así que acuérdense, plantas voluntarias, no hay mala hierba. Sí, eso sí. Así es, porque tendríamos que diferenciar una planta de otra, ¿no? Si como usted dice, voluntariamente esta planta sale en el terreno. Así es, y como siempre hemos dicho, y esta gran parte de estas plantas siempre han estado ahí antes que esté el humano, antes que construya ahí, ¿no? Y cuando construye, igual la planta sigue viniendo sus esporas, sus semillas van cayendo ahí, ¿no? Entonces, creo que nosotros somos los invasores, nosotros somos los invasores. Y no ellos siempre están ahí. Y de repente también fue un recorrido, ¿no?, cuando el hombre caminaba y esa hierba era su medicina y era su comida, ¿no? Y se soltaron las semillas por todos lados y ahí está. Y entonces, porque las mismas hierbas aromáticas era pues también para guardar las carnes, ¿no? O sea, encontraban de repente un ave o un mamífero ahí que las mataban y era mucha carne, entonces las tenían que hacer un hueco en la tierra, pero antes de enterrarla, para guardarla, tenían que poner todas las hierbas aromáticas y cumplía la función de una refrigeradora ecológica, ¿no? Ecológica, mire. Así es, y sobre todo también para las carnes, ¿no?, para una buena digestión, una buena alimentación. O sea, ellas siempre han existido y siempre han sido parte de nuestra vida, pero a esta modernidad solamente la que estamos haciendo es consumirlas ya secas, filtrantes, cuando el conocimiento nos dice no podemos cultivarlas y tenerlas frescas, sí,
porque eso es fresco. Muchas veces decimos, voy a comprar unas verduras frescas, pero ¿cuántos días ya está en góndola en un supermercado? Tiene 3 días, 5 días. No es como cosecharte tu propia lechuga o cosechar tus tomates o tus hierbas aromáticas. Ahí ves el sabor real de la propia planta, ¿no? Señor Luis, y a veces las personas dicen, uy, qué difícil, ¿cómo voy a tener tomates en esta azotea? Acá todo está, no tengo nada, todo es cemento. Pero yo he visto que en unas pequeñas como mesitas, sí, ¿no? Mesas de cultivo. He visto pues los tomates, he visto sí, zanahorias, sí. O sea que no es difícil, ¿no? Sí. Eso sí, es bueno, lo que falta, como les decía, es el conocimiento de saber en qué estación vamos a sembrar. Hay que regir un calendario en base a nuestras condiciones y otros se rigen a la luna, ¿no? Pero lo importante es también la especie, la variedad de plantas en la que vamos a cultivar y sobre todo la estación. Eso es muy importante. Ahora mismo nosotros estamos haciendo unas pruebas en Huachipa, tenemos un techo de 100 metros cuadrados que usted vio donde era la cocina. Estamos haciendo pruebas ahí para sembrar, sembrando sandía en macetas. Y entonces esperamos cosecharlas en mayo. Pero terminando mayo queremos poner calabaza. Entonces sabemos que cada planta de calabaza nos puede dar de 18 a 20 calabazas de 8 a 10 kilos. Imagínense, o sea, tener calabazas y ya en agosto vamos a probar con zapallo loche. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Simplemente unas pequeñas jardineras con una capacidad de 40 a 60 litros de sustrato, una buena semilla, darle un buen sustrato, una buena materia orgánica y un buen fermento de microorganismos eficientes para justamente cultivar en nuestra azotea. Entonces, ¿cuánto nos costaría cada planta? Yo calculo que no pasaría más de 10 a 15 soles darle todo lo que necesita. Pero ¿cuántos nos daría? Imagínense que en su casa tenga 100 sandías a vender en la entrada. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? O calabaza. O calabaza. Claro, porque hablábamos ayer con unos señores también del extranjero y decía, qué lindo, ¿no? La idea de que en los conos, ¿no? Que tienen techos, haya una cubierta vegetal de enredadera que den calabazas, ¿no? Y eso le va a proteger internamente la temperatura baja, internamente la pintura no se malogra, los artefactos tampoco, la casa se mejora porque hay un colchón de vegetación que hace el efecto aislante de la radiación solar. Termina la planta su etapa vegetativa, entra a su ilusión floral, da la fructificación, en este caso las calabazas, las hace solear, ya vendes una calabaza soleada, dulce, y si tienes un horno de barro, las horneas y calabazas al horno. Entonces hay muchas formas. Y hacen formas. hasta dulces de Sí, calabaza. dulce, pero todo eso se puede hacer, o sea, basta que tengamos una azotea. Entonces el humano ve y dice, mira, todo está cemento, ¿qué hacemos acá? No, ya, ahora hay conocimiento, y si hay conocimiento podemos cultivar la azotea. No necesariamente necesitamos una chácara con tierra, con 40 centímetros, basta en contenedores o en macetas. Pero sí tenemos que saber elaborar un buen sustrato, que es la parte importante para el desarrollo de la planta y la parte estacional. Vamos a hacer una pequeña pausa y en el siguiente bloque los invitamos a llamar al 2048-720. 2048-720 y nosotros seguimos aquí conversando para nuestros amigos en Facebook. Volvemos. Así es, pues esas ideas se tienen que concretar, ¿no? Sí. Ahí estamos preparando varios. Yo ya lo he hecho en aldenes de cerro, donde hay poca tierra, pero ahora lo estoy haciendo en macetas, ¿no? Y otras que tenemos en jardineras de cemento. Entonces, yo calculo que ya en mayo debemos hacer las primeras cosechas. Entonces, sabemos que son de 18 a 20 calabazas de estos tamaños, ¿no? Sí. Entonces eso quiero promocionarlo bastante, ¿no? Para que la gente pueda tener bastante cubierta vegetal pero comestible, porque hay mucha gente que dice no quiero sembrar planta porque ¿qué me da? Nada, me genera gasto, mucha agua, mantenimiento. Bañito. Sí, por acá sale para transformarte y ayudarte a al fondo. Y así pues vamos a ver cómo va esa idea para que la gente pueda cosechar. Lo que queremos probar también es con melón. Con pepino ya lo hemos hecho en jardín vertical.
Lo que queremos preparar es Es momento zapallo, de que calabaza, puedas melón y participar sandía. con tu llamada marcando el número de cabina Entonces, 01 20 ¿cuántos techos 48 hay? 720. Entonces Estamos eso va a ser compartiendo una aventura todo un con las tema plantas. El tema y es de repente plantas buscar una aromáticas. asociación Recuerda que en también un puedes barrio participar donde enviando tu en un futuro consulta hayan al número de 100 WhatsApp propietarios de sus casas y 987-408-771 le hagamos, y le también nos iremos a puedes sembrar y visualizar después en 3 a meses través ver de que todo eso Facebook está verde, Radio ¿no? María Perú. Y no sé si Continuamos. hacemos Juan de Miraflores, Villa María, Huaycán, o tenemos que ver a un sitio para que ellos mismos en 3 meses cosechen. ¿Qué van a ver con tanta calabaza? Zapallo. Ay. Bueno, el zapallo sí lo utilizas en más a cada rato, ¿no? Sí, pero zapallo cuando crecen. No, bueno, no vamos a hacer el zapallo macre porque eso es tropical. Tiene que ser el zapallo tipo Hermana, loche, El largo. tipo campana. tenemos llamada. Carmen desde Chorrillos. Ya. ¿Listos? Sí. Para que salga la llamada voy a hacer eso, ¿no? Que bajo la palanca acá para que se escuche por los altavoces. Bien, 3, 2, 1, al aire. Adelante. Tenemos una llamada que dicen, nos llaman desde Chorrillos. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Gracias. Mira, yo tengo un jardín externo y siempre, bueno, tengo así como dicen ustedes, plantas aromáticas, pero a veces vienen bichitos o maripositas y dejan, me imagino, sus huevos y se pierde, o sea, se comen las hojitas. Quisiera saber qué puedo hacer antes. Bueno, lo que dices ahora, porque estamos en un verano, pero este verano no es el verano convencional, sino es más fuerte el calor. Lo que nos está atacando ahí es la polilla. Como ella dice, la polilla viene, deja los huevitos, esos huevitos eclosionan, salen unas larvas. Y estas larvas, para alimentarse y volverse maripositas o polilla grande, necesitan comer bastante hoja, tienen que generar energía. Entonces, eso va a conseguir. Por eso es bueno trabajar con muchas plantas aromáticas para que entre ellas se ayuden. Pero si en este caso ya no se puede controlar, son dos cosas. Podarlo, toda la parte ya dañada porque por ahí también transmiten virus y malogran la planta. Una vez que ya está podado, hacer una aplicación preventiva, no de, en este caso, agroquímicos, sino de forma casera, ¿no? Entonces podemos hacer un repelente de un licuado de ajos con ají, colarlo y aplicarlo con un pulverizador. Y muchas veces también aplicamos agua de jabón de ropa. Una vez ya terminada el lavado queda el agüita y eso también lo podemos aplicar con un pulverizador, pero no encima de la hoja, sino debajo de la hoja, ¿no? Atomizándolo. De forma preventiva, de momento que ya vienen las hojas nuevas. Y ya puede ser eso cada 15 días y con eso lo va a tener controlado de forma natural. ¿Qué parásitos atacan a este tipo de plantas? Porque normalmente creo que estas plantas son fuertes, ¿no? Lo que pasa, sí, son muy fuertes. Lo que pasa que en muchas de las plantas aromáticas, cuando la gente lo fertiliza más del normal, entonces genera muchos nutrientes, las plantas tienen muchos nutrientes y se genera mucho nitrógeno, entonces ahí aparecen áfidos o pulgones y todas esas cosas. Por eso en principio hablábamos que las aromáticas no se pueden fertilizar constantemente, un mínimo. La materia orgánica también muy bajo, porque al generar materia orgánica, mucha materia orgánica también se generan muchos aminoácidos en la parte apical acá, y ahí incluso hay hormigas que vienen y ven que hay aminoácidos que ellos también necesitan y ahí ponen a ciertos pulgones, como unas vaquitas, ¿no? Para que vayan extrayendo eso y salga una especie como una melaza, que eso se alimenta la hormiga. Entonces, las aromáticas tienen que ser un suelo suelto, poca agua, muy bajo en fertilizante y sobre todo bajo en materia orgánica. De esa manera va a vivir. Y eso yo tuve la oportunidad de ver en el Mediterráneo, ¿no? Todo lo que uno... Claro, Europa, porque de ahí viene sí, justamente el romero. así es. Y ahí miraba unas variedades, pero en el suelo, o sea, eran piedra, tierra y arena, y muy pobre, eriazo, y las plantas perfectas. Perfecto. Y ahí entendí que eso es lo que estas aromáticas vienen. En cambio acá, no, una buena maceta, vamos a ponerle 10 litros de sustrato cuando con 1 litro es suficiente. Materia orgánica, 5, 10% de su proporción, acá le echan 30, 40%. Fertilizante mensualmente, entonces mucha agua también. Esas plantas esperan las lluvias, porque están ahí en el Mediterráneo. Entonces tenemos que
darle esa forma de cultivo y las plantas van a tomar muchos años ahí, van a vivir muy bien, ¿no? Pero a veces, muchas veces eso no se dice, porque la idea es que se mueren y compren más plantas. Sí. Sí, Señor Luis, hablemos ahora de esta plantita que todos usamos, claro, ese es que además es muy buena para el estómago. claro, ese es para todo tipo de comidas. Así Esto es. lo más usado, como usted dice, ese es el orégano. El orégano. Sí. Cuando uno está mal del estómago también, Ujú. ¿qué es lo que hace? Toma sopita de orégano. Sí, sopita de orégano y es muy bueno, pero al mismo tiempo también el exceso de orégano también puede provocar irregularidades en la menstruación de la mujer, ¿no? Entonces hay gente que usa como un purgante, ¿no? Para regular ¿no? su periodo, tanto como es el orégano y sobre todo también la ruda. Y eso viene de muchos años. Uy, mi mamá me contaba que, por ejemplo, que la ruda, dice, mi abuelita le prohibía Sí. que entre al jardín a jugar ahí. Pero ¿qué pasa? Que mi abuelita había plantado la ruda muy cerca donde estaban los árboles donde ellas Claro. iban a jugar. Y entonces mi abuelita la descubría. Ella decía, no, no he estado ahí. Ujú. La descubría por el olor a ruda. Correcto. Eso es muy bueno, esa planta te da, y eso mismo tú puedes tener jardín, ¿no? Tú sientes el olor, que huele a ruda, alguien está en el jardín, Ujú. porque le genera un movimiento y genera ese aroma. El aroma. El aroma. Es muy buena la ruda, incluso es comestible, otros usan también medicinal. Sí, inclusive cuando uno está con gripe también sé que usan la ruda. Sí, la ruda lo que hacen es sacar la hoja también y semi tostarla en la hornilla y te lo pasas en la frente, en la nariz, en la boca, pecho y te ayuda a sacar malestares, incluso dolores musculares o dolores de cabeza también, ¿no? Entonces Exacto. hay muchas cosas que eso no se debe perder, ese conocimiento que usted menciona y que mucha gente conoce, que no se debe perder porque esa es una parte natural con la que siempre hemos vivido, ¿no? Ujú. Y nosotros venimos pues justamente de esta parte viva de la Correcto. naturaleza, ¿no? Sí. Acá nos escribe Hilda, nos dice muy bueno el programa, felicidades al señor, un saludo para él. También habló sobre una mezcla de hierbas para relajarse y poder dormir, Ujú. dice. Dijo que se tomaba a las 5 y a las 9 hacían su efecto. Sí. Uno era el romero y la otra no entendí. ¿Podemos Claro. repetir? Bueno, ese? es que, claro, el romero es más conocido. La otra planta se llama hierba cataria o camnif. ¿Por qué le dicen hierba cataria? Tiene Porque un lo usan. aire a menta, ¿no? Sí. Tiene o sea, la forma Sí, parece, sí. parece que fuera hierba. Parece, una tiene menta. una... Sí. Claro. Entonces, la hierba cataria fue hecho más para... O sea, fue usado más para los gatos. Porque los gatos también se estresan a consecuencia de una forma de vida que está viviendo como el humano ahí en un departamento, por decirlo así, ¿no? Por eso que esa es una de las razones que los gatos se escapan y todos están en los parques. Exacto, ¿Y porque... dónde están? En un parque que tiene árboles, áreas verdes, entonces ellos van a su encuentro donde ya están estresados, dicen no más, Ujú. ahí quedó. No quiero estar cerrado Sí. más en un departamento. Y se van ahí. Y es lo que debemos también pensar, ¿no, Ujú. señor Luis? De no tener animales en departamentos tan pequeños, Sí, no, que sufren. Claro, y no hay ni siquiera vegetación, entonces los gatos o las mascotas también tienen un macetero con ciertas hierbas para que ellas consuman. Y bueno, lo que preguntaba era sobre la mezcla, claro. Ujú. Yo hago la mezcla del romero con esta hierba cataria y te hace descansar muy bien, te relaja muy bien, el corazón también se siente mucho más relajado. Pero la otra pregunta era, ¿por qué a las 5? Porque lo que yo, como estoy siempre con muchas hierbas, yo veo que la Eso reacción... es cierto, el Sí. señor Luis está dando su charla y Sí. está tomando sus hierbitas en su jarrita. Sí. Y entonces estas plantas, cuando ya entran al organismo a las 5 de la tarde, 5 o 6, ya hay un cierre de luz. O sea, el sol también ya descansa, ya se ve la glándula pituitaria y todas esas cosas, pero ya cierra, se está cerrando el día y tu organismo también cambia. Entonces, cuando ya tú tienes el mate, tú puedes tomarlo ya a las 9 de la noche como que ya, dices, vamos a descansar. El cuerpo mismo, la mente te pide. Y ahí empiezas a tomar tu buen sueño, tu buen descanso, y cuando duermes muy bien tus 6 o 8 horas, perfecto. Ujú. Pero ciertas hierbas que también podemos tomar otras hierbitas como la Valeriana. la pimpinela, Ujú. ¿ya? Y valeriana, pimpinela. Y a mí me con resulta carmín. el cedrón, ¿ah? Sí, El cedrón para mí es
Sí, el cedrón, yo lo tomo el cedrón mezclado con la toronjil, pero en el día. Te relaja, te relaja bastante, pero también te relaja demasiado. Hay que medir, porque a veces es tan lindo el relajamiento, pero todo eso ya, sí, muy bien. Sí. Pero hay que ver un punto de equilibrio, porque si no, ya de ahí ya tu Sí. carácter se te baja, ¿no? Entonces Sí. hay que medirlo. Entonces, ya como usted bien sabe que entonces hay que hacer unas mezclas de ciertas hierbas, pero para qué tomarlo, ¿no? Por ejemplo, tengo otras hierbas también que mezclo, que eso sí me los tomo los días sábado en la noche, a las 7 de la noche, porque sé que hasta el domingo voy a dormir hasta las 10. Ujú. Y entonces ahí sí le concentro un poco más de diferentes tipos de otras hierbas como las que he mencionado, entonces es un buen descanso. Uno descansa muy bien y al día siguiente está con mucha energía, puede pensar mejor, razonar, definir, pero no descansar muy bien no te va. Y eso para eso te ayudan estas plantas. Así es, dice que cuando uno no duerme Ujú. a sus horas también y no duerme, Sí. pues pierde un día de vida. Sí, y ya se manifiestan ciertas enfermedades. Y las enfermedades que vienen en el cuerpo, que son físicas, es como un timbre. Y ya te dice, oye, si te duele el hígado, el riñón, te duele cualquier cosa, ya te está manifestando que hay algo que no está yendo bien en tu vida. Ujú. Y no le estás dando un buen descanso al cuerpo dentro de las 24 horas. Entonces eso te ayuda, ¿no? Y los niños también tienen que acostarse temprano Sí. porque igual los niños también necesitan crecer. Y Sí, si no duermen bien, pues también no crecen como debería ser. sí, y también a veces niños que sueñan mucho y al día siguiente están cansados. Cansados. Entonces tú los levantas a las 6 de la mañana, oye, despierta, despierta, ya son las 8, quiere ir al colegio. Porque también sueñan mucho, hay plantas que puedes tomarlas, unas plantitas que no te dejan soñar, pero al día siguiente amaneces bien fresco, ¿no? O sea, con ganas de levantarte a las 6 de la mañana, bien energizado, ¿no? Entonces eso también hay que ver qué plantitas consumir. Y hay algunas plantitas que sí también te hacen soñar, pero es bueno soñar, claro, pero hay que ver cuando tenemos responsabilidades que tenemos que levantarnos temprano. Así es. Repetimos nuevamente el nombre de la planta. Ya. Bueno, la que tenemos acá ahora es la hierba cataria o camnif, que es muy buena, no solamente para mascotas, sino para nosotros, como infusión. Y qué mejor mezclarlo con un romero. Tenemos la albahaca, que es la comestible, que es la que siempre hemos consumido. Y siempre vamos a comprar albahaca al mercado cuando lo podemos cultivar en casa. Tenemos acá el tomillo también es el uso diario, es una planta que se puede cultivar todo el año en casa, así que es muy buena planta. Y la otra, hierba luisa, La hierba luisa. muy buena, hierba luisa mezclado, si queremos el refresco ahora con este calor, se puede hacer tipo frozen, en este caso hierba luisa con un pedacito de jengibre o quión, con su hielito, y tenemos una agüita verde con clorofila, y muy refrescante al momento para digerir la comida también. Y lo más usado, orégano, ¿no? Orégano. Totalmente, el orégano muy bueno, ¿no? Y así, ahorita nosotros tenemos identificados casi 18 especies de plantas aromáticas que se pueden cultivar en casa. Hay muchas plantas más, pero que necesitan mucho frío, temperaturas, las condiciones que no sean. Pero con 18 especies de aromáticas tener en las costas, en casa, es bastante. Es mucha planta. Nos pregunta, ¿un niño que es muy activo puede tomar eso? Sí, Sí. yo le doy a mi hijo, porque mi hijo está despierto hasta las 10, 11 de la noche, si no le doy, cuando le doy ya a las 9. Y ahora que está con el verano se está bañando hasta las 11 de la noche en la piscina. Claro. Y ya hay días que quiero que descanse, ya le pongo sus hierbitas. Sus hierbitas, sí. Y a dormir. Y duerme bien, incluso amanece babeado. Eso sí es cierto. Sí. Los niños, por ejemplo, mi hijita también, cuando toma el cedrón, que le Sí. gusta mucho, pero que en esta época es difícil de conseguir, difícil, sí. entonces, a menos que lo traigas de la sierra, ¿no? Sí. Toma el cedrón y efectivamente pasan 10 minutos y ya está ya. Sí, ya está ya. Otra recomendación también es para todos los oyentes es que cuando consuman hierbas aromáticas roten. Hay que hacer una rotación. Es como si 15 días usé una planta que me da para descansar, uso otra, 15 y otra. No se basen en una sola porque las plantas te pueden curar una cosa y te mandan otra. Lo que digo es cierto porque, por ejemplo, llantén. Mucha gente que toma llantén y le baja la vista, ¿no? Y así podemos ver otras cosas. Entonces siempre hay que rotar. La naturaleza es sabia porque ahora, por ejemplo, verano, las plantas están, no las toques, déjenlas tranquilas, que descansen en el verano, ya usémoslas en invierno. Igual las uvas salen en verano, ¿no? Una cosa así, las fresas salen en mayo, junio, no en verano. Entonces
Tenemos que aprender eso en su etapa, en sus fechas, en sus estaciones, consumirlas, pero no darle todo el año y sobre todo continuamente, hay que rotar. Muy bien, nos dicen que ya se nos acabó el tiempo, qué penita, ya nos tenemos que ir. Tanta información. Así es. Señor Luis, y coméntenos, ¿va a tener algún taller para nuestros hermanos y amigos que quieran aprender algo más? Yo he tenido la suerte de poder compartir estos talleres con el señor Luis, la verdad que he aprendido bastante. A veces me preguntan, entonces yo digo, sí, esto me dijo el señor Luis y es así, y encima lo pongo en práctica también, ¿no? Entonces, sí aprendemos mucho. Sí, le agradezco por eso. Bueno, ahora en Jardín Urbano lo que estamos haciendo en la azotea del segundo piso, estamos haciendo una casita maya, y dentro de esa casita maya vamos a hacer huertos, plantas aromáticas, medicinales, plantas enteógenas y sobre todo también una crianza de peces tilapia y unas gallinitas ahí, o sea, como un círculo para la excreta, el agua de pez para regar las plantas y todas esas cosas. Eso sí es cierto, señor Luis. Ujú. Yo cuando tenía la pecera Sí. y cambiaba el agua, utilizaba ese agua para mis plantas y Eso. estaban súper... Y eso es lo que estamos haciendo ahora en la azotea, entonces eso va a ser un vergel muy hermoso para poder compartir con todos los oyentes. Y bueno, como siempre también impartiendo cursos y talleres presenciales, pero en este caso hoy en día estamos haciendo un curso online de plantas aromáticas y medicinales, muy económico el costo, creo que son 8 a 12 horas de este curso online. En vendeplantas.com está toda la publicidad y pueden buscar, el curso se llama Curso de plantas aromáticas y medicinales. Y no cultivadas en necesitan casa. salir de casa. No, lo pueden tomar online y sobre todo también hacerlo en casa, ya producir sus propias plantas aromáticas, y eso va a ser muy bueno, y qué mejor que lo hagan en familia, ¿no? Con los hijos, y que de ahí mismo ellos puedan consumir sus hierbas naturales, que eso les va a cambiar la vida y van a ver de otra forma, ¿no? Y un contacto más directo. Y también no se olviden de sus mascotas, porque las mascotas también necesitan sus hierbitas. Así es, los gatitos, Así los es. gatitos siempre van a buscar sus plantitas. Ujú. ¿Sí? Mi abuelita decía que se purgan los gatitos Sí, con las así es. plantitas. Ujú. Bueno, nos despedimos con esta frase. ¿Qué corazón no se alegra al ver una flor? Un ramo de rosas puede avivar inmediatamente el día. Alegra un rostro triste, alentar un corazón desanimado, hasta hacer que brote la amistad y florezca el amor. Hasta el siguiente segundo, estamos todos los segundos y los cuartos viernes de cada mes a través de Radio María. Muchísimas gracias, señor Luis, nuevamente por acompañarnos. Estuvo con ustedes Rosario en una aventura con las plantas. Buenas tardes. Bien. Gracias, señor Luis. Muchas Ahí gracias, hermanos. aprendiendo. Acompañarnos en una aventura con las Ya no veo bien, plantas. tengo que ponerme los lentes. Sí. Finalizar el...